Ya, vamos a empezar entonces con el capítulo número 4, que es la formación de células reproductoras. Primero, antes de que pueda iniciarse todo el desarrollo embrionario, primero se deben formar los gametos. En este capítulo se va a estudiar todo el origen de las células germinales y cómo originan a los gametos a través de la gametogénesis. Bueno, aquí está todo esto. El ciclo, como vemos, necesitamos antes de todo, se necesita por la fecundación, pero para la fecundación se necesitan a los gametos, el óvulo y el espermatozoide. Y para que se formen el óvulo y el espermatozoide es lo que vamos a ver actualmente. Primero tenemos que hablar de las células germinales primordiales, o las CGP. Como sabemos, el desarrollo humano es un proceso continuo. Inicia cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, formando así al cigoto. Los CGP se especifican en el epiblasto durante la segunda semana. ¿Okay? Los gametos van a derivar de la CGP. Las CGP se especifican en el epiblasto durante la segunda semana del desarrollo. Luego van a migrar a la pared posterior del saco vitelino. Aquí células germinales primordiales en la pared del saco vitelino. Aquí se puede ver la imagen. Aquí está en la pared posterior del saco vitelino. Luego de estar aquí en la pared posterior del saco vitelino durante la cuarta semana, van a desplazarse por la estría primitiva para llegar a las gónadas en desarrollo. ¿Okay? Un resumen es que los gametos derivan de las células germinales primordiales. Las células germinales primordiales se especifican en el epiblasto, luego migran al saco vitelino y del saco vitelino migran a las gónadas. Aquí. Okay. Ahora vamos a hablar de la gametogénesis. Primero, ¿qué es la gametogénesis? Gametogénesis, proceso por el cual se forman y se desarrollan los gametos. Aquí participan los cromosomas, ya vamos a ver el número de los cromosomas y el citoplasma, porque el citoplasma cambia su forma de los gametos. Entonces, por eso que están involucrados, tanto números, sus números de los cromosomas y la forma de su citoplasma. Ahora, un cromosoma, como ya hemos visto antes de la replicación del ADN, está formado por una sola cromátide. ¿Se acuerdan que hablamos de las cromátides hermanas, que es el ADN duplicado? Bueno, aquí está normal la célula. Pero, como vimos antes, al momento de la replicación del ADN, había un momento en donde se duplicaba el ADN y estos cromosomas duplicados o cromátides hermanas, aquí dice, quedaban formadas por dos cromátidas. Que era lo que vimos, ¿no? Del ADN duplicado. Ahora, una cromátida está formada por cadenas de ADN paralelas. Es lo que decíamos de las dos subunidades paralelas. Que aquí está. La maduración de los gametos se llama diferente en hombres y mujeres. Espermatogénesis y ovogénesis. Primero, el ovocito primario y el espermatocito primario. Durante la meiosis, en un ovocito primario, nos ubicamos aquí, en un ovocito primario, va a dar como resultado a 4 células hijas. Primero se van a dar 2 células hijas y esas 2 células hijas se vuelven a duplicar originando así 4. ¿Esto cómo se logra? Estas 4 células hijas se logra a través de 2 divisiones meióticas. Cada una de estas células hijas va a poseer 22 autosomas y un cromosoma X, dando así número haploide de 23 cromosomas, que serían 22 cromosomas y un cromosoma sexual, o por así decirlo, el cromosoma X, como para que se entienda. De estas 4 células hijas del ovocito, una es la que se va a desarrollar completamente para convertirse en ovocito, y las otras células hijas se las denomina cuerpos polares, las cuales se desarrollan, se degeneran, mejor dicho, con el desarrollo subsecuente. Es decir, que se van degenerando los cuerpos polares mientras continúa el desarrollo del ovocito. Por otro lado, si nos ubicamos en el espermatocito primario, hablando del espermatocito primario, da igualmente 4 células hijas. Solo que va a haber una diferencia. Van a haber 22 autosomas y un cromosoma X. Esto va a ser para 2 células hijas. Las otras 2 células hijas van a tener igual 22 autosomas, pero ya no un cromosoma X. Ahora va a ser un cromosoma Y. ¿Esto qué nos dice? Que el sexo del bebé es determinado por los espermatozoides, dependiendo
si es X o es Y. Sería XX para femenino y XY para masculino. Ahora, vamos a hablar de la espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso en donde las espermatogonias se transforman en espermatozoides, ¿no? Esto es todo el proceso por el que pasan. Dicho proceso inicia con la pubertad. Al momento del nacimiento, las células germinales se encuentran en los túbulos seminíferos, ¿cierto? Migraron a las gónadas en desarrollo. Actualmente se van a encontrar en los túbulos seminíferos de los testículos en el periodo fetal y postnatal. Ahora, estas células germinales se las puede observar como células pálidas grandes, las cuales van a estar rodeadas por células de Sertoli. Estas células de Sertoli son como unas células de apoyo, son unas células que ayudan al proceso de espermatogénesis. Miren, aquí como podemos ver es las células germinales, espermatogonias, hasta originar los espermatozoides. Ahorita vamos a ver eso. Las células germinales primordiales van a originar células troncales espermatogónicas. Esas células espermatogónicas van a originar a las espermatogonias tipo A. Las de tipo A van a originar a las de tipo B. Las de tipo B se van a dividir para formar a los espermatocitos primarios. Aquí está, células germinales. Luego pasamos a las espermatogonias, no importa tipo A, tipo B, las vamos a englobar aquí. De las células germinales pasamos a las espermatogonias, de las espermatogonias a los espermatocitos primarios. Aquí está. Y luego los espermatocitos secundarios, que esto se logra a través de una meiosis. Espermatocito 1 a espermatocito 2 o secundario. Luego, más adelante, estos espermatocitos experimentan la segunda división meiótica. Aquí está, meiosis 2, para terminar formando a las espermátidas haploides. Se dice haploides por el número 23. Aquí está. Luego, estas espermátidas haploides sean las que se van a terminar convirtiendo en espermatozoides a través del proceso de espermiogénesis, que se diferencian. Aquí está. Y aquí está lo que nos muestra. De células germinales a espermatogonias. De espermatogonias a espermatocito. De espermatocito primario a secundario. De secundario a espermátida y de espermátida a espermatozoide. Una cosa a resaltar es que al momento de comenzar con los espermatocitos primarios, el espermatocito secundario, y del secundario a la espermátide, aquí es donde se experimenta meiosis. Aquí, como se puede ver, entre espermatocito primario y secundario hay meiosis, y del secundario a espermátide hay una meiosis. Luego ocurre una diferenciación, pero antes de eso es mitosis. Se dividen a través de mitosis, ¿cierto? Luego se vuelven a diferenciar y ya se origina la meiosis. Ahora, aquí están las células de Sertoli que los rodean, que rodean los túbulos seminíferos, ayudan a la regulación de la espermatogénesis, ya que sostienen, por eso les dije que eran células de sostén y de ayuda, ya que sostienen y nutren a las células germinales. Cuando los espermatozoides terminan su formación, estos van a ser llevados desde los túbulos seminíferos hacia el epidídimo, gracias a movimientos contráctiles. Van a quedar, al llegar al epidídimo, van a quedar almacenados hasta que alcancen la madurez funcional, para luego ser llevado a continuación hacia el conducto deferente. El epidídimo es un conducto alargado y enrollado que luego se continúa con el conducto deferente. Y el conducto deferente los lleva hasta la uretra para su eyaculación, es decir, para su expulsión. Ahora vamos a hablar de la espermiogénesis o espermioteliosis, que sería la diferenciación. Aquí, este proceso, todo lo que pasa aquí entre medio es lo que vamos a ver. La espermiogénesis o espermioteliosis son los cambios que experimentan las espermátidas o espermátides para convertirse en espermatozoides. Okay. Estos cambios que experimentan son la formación del acrosoma, que es como una capucha. Aquí, como podemos ver, es esto. ¿Ven esto aquí de color medio rojo? Esta capucha que se va formando encima, que recubre el núcleo del espermatozoide, es el acrosoma. Luego ocurre la condensación del núcleo. Aquí, como podemos ver,
Miren cómo pasa a ser redondito, redondito a tener una forma un poco más ovalada, ¿cierto? Aquí está. La condensación del núcleo, formación del cuello y de la cola. Miren aquí, el citoplasma pasa a ser circular, comienza a crearse en la cola. El demás citoplasma de la región de la cabeza igual cambia su forma. Miren, se elimina. Todo este exceso de citoplasma se elimina, ¿cierto? Y pasa a ser un poco más delgado. Se forma también la cola, la pieza intermedia, el cuello del espermatozoide y la eliminación de la mayor parte del citoplasma. ¿Ven cómo pasa a tener toda esta cantidad de citoplasma a ser solo delgadito, delgadito, delgadito? Y ya está. Sería todo eso la espermiogénesis. Luego vamos a hablar de la ovogénesis. La ovogénesis es el proceso por el cual las ovogonias se transforman en ovocitos maduros. Aquí. La maduración prenatal de los ovocitos. Bueno, una vez que las células germinales primordiales llegan a las gónadas femeninas, estos se van a diferenciar en ovogonias. Ok. Acto seguido comienzan a dividirse por mitosis. Como resultado de estas divisiones, de estas mitosis, al final del tercer mes de gestación, se van a encontrar en cúmulos. Es decir, todas estas células se dividieron, formaron cúmulos y estos cúmulos van a estar rodeados por una capa de células foliculares planas. Las ovogonias van a seguir dividiéndose, pero se van a quedar detenidas en la profase de la primera división meiótica, en la profase 1, para formar así a los ovocitos primarios. ¿Ven la imagen aquí? No. Y antes del nacimiento. Ahora, en el quinto mes, a ver, miren, aquí está ovocito 1 y estas células de la granulosa es lo que se va a ver después. Pero estas son las células foliculares. Las células foliculares en el futuro se dividen y se convierten en células de la granulosa. Aquí. Quedémonos en esto. Quedémonos en que las ovogonias se van a seguir dividiendo, pero se van a detener en la profase 1. En el quinto mes, las ovogonias de tanta división, en el quinto mes, aquí es donde alcanzan el número máximo de células, de aproximadamente 7 millones. Luego, posterior a este pico de 7 millones de células, comienzan a trecearse, es decir, se degeneran, dejando un número limitado para el resto de la vida. Ok, empezamos con 7 millones. Luego, antes del nacimiento, el número de ovocitos primarios antes del nacimiento es de 600.000, 800.000. Durante la niñez se van a trecear dejando solamente 40.000. De estos 40.000 ovocitos que llegan a la pubertad, en la pubertad alrededor de 500, ¿no? Menos de 500 van a ser liberados en la menstruación. Ahora, al séptimo mes, la mayoría de las ovogonias ya se han degenerado. Estoy dando un número limitado de ovogonias llamadas ovocitos primarios sobrevivientes. El ovocito primario va a estar rodeado por la capa de células foliculares y se denomina folículo primordial. Aquí está. Folículo primordial. Tenemos al ovocito y a las células que los está rodeando, las células foliculares, ¿no? Aquí está. Ahora, maduración de los ovocitos en la pubertad. Antes del nacimiento, los ovocitos primarios entran en fase de diploteno. ¿Qué es la fase de diploteno? Es una fase de reposo, perteneciente a la profase. Aquí faltó. Ven, como dijimos aquí, se detienen en la profase de la primera división meiótica, ¿cierto? En la profase 1. Ok, en donde quedan detenidos y no terminan la primera división hasta entrar en la pubertad, ¿ok? En este estado de reposo es causado por el IMO, es decir, el inhibidor de maduración de los ovocitos. Ahora, este IMO es secretado por las células foliculares que rodean al ovocito, ¿cierto? Aquí estas células que están rodeando al ovocito secretan IMO para evitar que complete su primera división meiótica, dejándolo en fase de diploteno. Durante la pubertad, cada mes va a madurar un folículo y se produce una ovulación. Cada mes se seleccionan de 15 a 20 folículos para que maduren y al mismo tiempo las células foliculares, aquí, estas células que lo rodean, van a cambiar su forma. De planas, aquí vamos a ver que son unas células planas, delgaditas, ¿no? A
ser cúbicas. Aquí las podemos ver, son más cuadradas, ¿cierto? Más cúbicas, más cuadradas. Y van a comenzar a proliferar para formar un epitelio estratificado, pasando a llamarse células de la granulosa. Aquí lo podemos ver cómo pasan de células planas a células cúbicas. De cúbicas aquí proliferaron y pasaron a ser un epitelio estratificado. Ahora vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar de epitelio estratificado y epitelio simple. Un epitelio simple se refiere cuando hay solo una capa de células. Aquí hay una sola capa de células planas, aquí hay una sola capa de células cúbicas, ¿cierto? Aquí son más planas, más como escamas, más planitas, aquí son más cuadradas, ¿cierto? Por eso se les llama cúbicas. Pero a estos dos, no importa que sea plana, si sea cúbica, es un epitelio simple, porque tiene una sola capa de células. Ahora, si se tiene dos capas o más, así 2, 3, 4, 5, hasta infinito, si son dos o más capas de células, pasa a ser un epitelio estratificado. Aquí podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, tiene muchas capas. Por eso se le dice epitelio estratificado. Ahora, estas células de la granulosa van a descansar sobre una membrana basal que las separa de las células del estroma. Es decir, las células de la granulosa descansan sobre una membrana basal que las separa del tejido conectivo que lo rodea, ¿no? Listo. Dichas células del estroma en un futuro van a formar la teca folicular. Aquí vemos, miren, aquí está la teca. Tan tan. Mira, aquí está, tejido conectivo que lo rodea. Aquí podemos ver las células del estroma, son estos de alrededor, que en un futuro van a formar la teca folicular. Aquí está, células de la teca. Asimismo, las células de la granulosa, estas células de la granulosa, van a secretar una cubierta de glucoproteínas llamada zona pelúcida. Aquí. ¿Dónde está? Aquí no se observa, pero sería acá. Aquí está como membrana pelúcida, pero es zona pelúcida, ¿no? Nosotros le decimos zona pelúcida. Aquí está como membrana pelúcida, si pueden ver. Aquí, esto que está rodeando, lo separa al ovocito de las células de la granulosa. Entre medio está esto, esta zona pelúcida. Luego están las células de la granulosa y posterior va a estar la teca. Ok. Listo. Ahora va a haber un grupo de células de la granulosa que va a permanecer sin cambios, ¿cierto? Entonces, estas células de la granulosa que no sufren cambios son las que van a formar parte del cúmulo óforo. El cúmulo óforo son el grupo de células de la granulosa que no sufrieron cambios. Este va a rodear y va a sostener al ovocito dentro del folículo ovárico. ¿Ok? Esa es su función. Listo. Ahora, vamos a pasar a explicar el desarrollo folicular. Las células de la teca, aquí, las que dijimos, miren, aquí ya son muchas más. Las células de la teca proliferaron. Se van a reorganizar al mismo tiempo que los folículos siguen creciendo, ¿no? Esto pasa al mismo tiempo. Se disponen en dos capas, una capa interna y una capa externa. La teca interna y la teca externa. Aquí. Podríamos decir que sería aquí como teca interna y las células que están más al exterior, más por fuera, la teca externa. La teca interna es una capa de células secretoras de esteroides y es rica en vasos sanguíneos. Mientras que la teca externa, la que está más por fuera, es una cápsula fibrosa superficial que de manera gradual se va a fusionar con el tejido conectivo ovárico. Aquí. Ahora, se contempla... No, esto no lo vamos a explicar, esto ya es otros datos aparte, ahí si quieren lo pueden leer, pero no lo recomiendo todavía. Mientras el desarrollo continúa, aparecen espacios llenos de líquido folicular. ¿Ok? Estos espacios de líquido folicular va a aparecer entre las células de la granulosa, es decir, acá, ¿dónde está? Aquí, entre medio de todo esto, ¿no? Y lo va a separar. Miren, aquí se ve cómo está un espacio entre medio, ¿no? Este es el antro. Entonces,
aparece líquido folicular entre las células de la granulosa, formando un antro. Ahora el folículo pasa a llamarse folículo antral. En esta etapa, aquí, esto se llama folículo antral, cuando tiene el antro folicular. Ese antro folicular está lleno de líquido folicular. ¿Cuántas veces estoy diciendo folicular? Bueno, también es llamado folículo vesicular o también como folículo secundario, ¿no? Porque antes teníamos al folículo primario, ahora folículo secundario, ¿no? Se le conoce también así. Al mismo tiempo, este líquido que está entre las células granulosas va a seguir acumulándose, va a comenzar a dejar al folículo muy hinchado antes de la ovulación, ¿cierto? Ahora, todo este líquido folicular que se siguió entrando y siguió entrando y se siguió acumulando, va a dejar al folículo muy hinchado. Ahora, en este punto ya no se llama folículo vesicular o folículo antral, sino ahora se va a pasar a llamar folículo vesicular maduro, ¿no? Pasó de folículo vesicular aquí a folículo vesicular maduro, o también se le puede llamar folículo de Graf o folículo terciario. Ahora, la acumulación de este líquido va a aumentar la presión dentro del folículo y el volumen de este fluido, lo que va a causar el desplazamiento del ovocito hacia un extremo. ¿Ven cómo antes estaba bien al centro, bien al medio? Y ahora pasa a estar más a un extremo, más a un costado aquí. Y miren, hay un montón de células foliculares que lo están rodeando aquí al ovocito. Eso se llama corona radiada. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a saltar todo esto. Listo. Cuando el folículo antral alcanza la madurez completa, va a ocurrir un pico de LH, el cual va a inducir a la fase de crecimiento preovulatoria. Se va a completar. Ay, perdón. Sí, está bien. Claro, en cada ciclo ovárico se seleccionan ciertos números de folículos, de los cuales solo no alcanza la madurez completa, mientras los demás se atrecian. Cierto, eso ya lo hemos visto. Ocurre un pico de LH, la fase de crecimiento preovulatoria se completa, ahora sí, la primera división meiótica, cuando el folículo secundario pasa a ser el folículo terciario o el folículo de Graf, ¿cierto? De folículo secundario a folículo terciario. Ahí alcanzo la madurez completa. Ahora ocurre un pico de LH en este momento, el cual va a causar que se complete la primera división meiótica, generando así a dos células hijas de tamaño diferente. Como dijimos, una es la que se va a convertir en el ovocito y las otras son los que se degeneran con el tiempo. A esas células hijas que se degeneran se las llama corpúsculo polar y a la otra se llama ovocito secundario. También al corpúsculo polar se le puede llamar cuerpo polar. Este es mucho más chiquito, es mucho más pequeño, ¿cierto? Ya que recibe una cantidad mínima y escasa de citoplasma. Mínima y escasa de citoplasma. Y es una célula destinada a degenerarse con el desarrollo subsecuente, ¿no? Se aprecia. Listo. Ahora, está ubicado entre el espacio perivitelino. Hay que mencionar el espacio perivitelino. Este es un espacio que está ubicado entre la zona pelúcida y la membrana celular. ¿Ok? Ahí está. Ahora, durante la ovulación, el núcleo del ovocito entra en la segunda división meiótica, pero se detiene en la metafase, ¿no? La metafase 2 sería, pues, como es la segunda división meiótica, metafase 2. Deteniendo así la división celular, otra vez. Y solo se puede retomar, solo se puede completar si es fecundado, ¿no? Si el espermatozoide entra al ovocito secundario para fecundarlo. Y este ovocito va a terminar su división originando así a otras dos células hijas, al segundo cuerpo polar y al ovocito. Aquí está.
Pero, ¿qué pasa si no es fecundado? Si el ovocito no es fecundado, se degenera alrededor de 24 horas después de la ovulación. Y así es como se termina todo este capítulo de formación de las células reproductoras. Vimos cómo se formaban los espermatozoides, los ovocitos, y cómo este completaba sus divisiones meióticas al momento en el que el espermatozoide entraba y lo fecundaba. Aquí podemos ver cómo pasa folículo primordial, folículo primario, del primario, sus células proliferan, aquí se forma la zona pelúcida, aquí el folículo secundario, luego el folículo terciario o también llamado folículo antral. Aquí podemos ver la teca se divide en dos, teca interna y teca externa. Aquí está. El ovocito, por toda la presión interna por el líquido folicular que penetró entre todas estas células, pasa a empujarlo a un extremo. Y miren, como podemos ver, está aquí rodeado por todas estas células foliculares, las cuales van a formar coronas radiadas aquí alrededor. La corona radiada, luego tenemos la zona pelúcida y luego tenemos ya el ovocito. Aquí está. Corona radiada, zona pelúcida y el ovocito. Igual aquí podemos ver otra ilustración para ver su formación, para que quede de otra manera ilustrada. Y listo, así quedaría. Ahí están, aquí están igual, la diferenciación de cómo se forman los espermatozoides. Y eso sería, mucho más no hay.